El bariómetro indica velocidad vertical. La rigidez en el espacio y la presión son principios de fundamento de un giróscopo. Cuando se efectúa un viraje a rata estándar, la información del coordinador de viraje indica que el régimen de un giro es de 3 grados por segundo. ¿Bajo qué condiciones la altitud indicada es igual a la altitud verdadera? Utilizando ajustes altimétricos de 29.92, cuando está a nivel del mar en condiciones de atmósfera estándar. ¿Cuál es el instrumento que utiliza la presión dinámica y estática para su funcionamiento? El velocímetro. ¿Qué representa la marcación de color rojo en el indicador de velocidad de una aeronave? La velocidad que no se debe exceder, VNE. Cuando el puntero y la bolita se encuentran en el mismo lado, esto indica que la aeronave está deslizando. La ventanilla de Boltzmann forma parte del altímetro. ¿Cuáles son los instrumentos que forman la T básica? Velocímetro, altímetro, horizonte y giro direccional. ¿Cuáles instrumentos de la aeronave funcionan mediante un giróscopo? Bolita y puntero, horizonte y giro direccional. En caso de falla del giro direccional, ¿con cuál instrumento nos podemos apoyar para establecer el rumbo? Brújula. Si el altímetro deja de funcionar, ¿con cuáles instrumentos se puede reconocer el ascenso y descenso? Con el indicador de velocidad vertical y el horizonte artificial. ¿El cambio de presión atmosférica afecta a la indicación del altímetro? Verdadero. Los tres instrumentos de vuelo giroscópicos instalados en el panel son indicador de viraje y ladeo, giro direccional y horizonte artificial. Durante un viraje iniciado desde el norte, ¿cuál de las reacciones es característica de la brújula magnética? Momentáneamente indicará un viraje en dirección opuesta y luego un retraso con respecto al viraje real. Algunos tipos de indicadores de presión de aceite emplean como elemento sensitivo de presión un transmitter. Los dos tipos de sensores de temperatura de aceite comúnmente utilizados en aviación son de tubo capilar y eléctrico. El sistema eléctrico de los tacómetros se alimenta de su propio sistema independiente del sistema eléctrico de la aeronave. La presión que puede ser tomada en el tubo pitot es presión dinámica. La presión dinámica del tubo pitot es suministrada al velocímetro e indicador de número Mach. La presión estática es el peso de una columna de aire sobre una superficie específica. La presión estática es suministrada a el velocímetro y el altímetro. Algunos errores en los altímetros convencionales son la transmisión tardía de la información e imperfecciones de diseño. Cierto. El error de comprensibilidad en el velocímetro es causado por la compresión del aire en el tubo pitot. El altímetro calibrado a QFE indica que el nivel de vuelo es en relación a el terreno. La brújula magnética está compuesta por A, B y C son correctos. Si los instrumentos de posición y de dirección del sistema de succión no funcionan, se puede usar el compás magnético y el indicador de viraje y ladeo. Un error típico de un bariómetro es el retraso en la indicación al iniciarse un ascenso o un descenso. Los instrumentos de navegación son A y B son correctas. Los instrumentos de vuelo se clasifican en todas las anteriores. Los tipos de velocidad son todas las anteriores. Las presiones que pueden ser tomadas en el tubo pitot se definen como presión ambiental igual a presión estática y presión de impacto igual a presión dinámica. Cierto.
El velocímetro es el instrumento básico que registra la velocidad vertical de la aeronave con respecto a la masa de aire que lo rodea. Falso. El número Mach es la relación entre la velocidad verdadera aerodinámica del avión y la velocidad del sonido. Cierto. La escala de altitud de un altímetro viene expresada en milibares o pulgadas de mercurio. Falso. El principio de Bernoulli establece que la presión de un fluido disminuye en los puntos de la superficie sobre la cual la velocidad del fluido aumenta. La temperatura aumenta 2 grados Celsius cada 1000 pies de altitud. Falso. ¿El QNH indica la altitud sobre el nivel del mar? Cierto. La relación que existe entre la presión y la velocidad de los fluidos se fundamenta en el teorema de Bernoulli. Fundamentalmente, los instrumentos proporcionan todas las anteriores. Los instrumentos se clasifican según su principio de operación en giróscopos y de presión. Los instrumentos que indican la actitud de una aeronave son el horizonte artificial, el bariómetro y el coordinador de viraje. Desde el punto de vista mecánico, el altímetro funciona mediante una cápsula aneroide. Los instrumentos giroscópicos son el horizonte artificial, el giro direccional y el coordinador de viraje. Cierto. El velocímetro, el bariómetro, el altímetro son instrumentos que trabajan por presión atmosférica. Cierto. En la cabina de mando de la aeronave hay indicadores de calentamiento de las partes del motor. Cierto. Los instrumentos deben tener determinadas características como peso, tamaño, facilidad de lectura, aislamiento magnético y capacidad de soportar vibraciones. Cierto. ¿Los instrumentos pueden tener errores? Cierto. A los instrumentos se le debe hacer calibración, ajuste de indicación, prevuelo, inspección diaria. Cierto. ¿Los instrumentos se deben tener conservados y mantenidos? Cierto. ¿Las vibraciones afectan los distintos instrumentos y sistemas de la aeronave? Cierto. Los instrumentos direccionales de la aeronave son compás magnético y giro direccional. ¿Cuáles son los instrumentos de actitud? Todos los anteriores. ¿Qué sistema permite la operación del bariómetro, velocímetro y el altímetro? El sistema pitot estático. Volando en una atmósfera de alta presión hacia una de baja presión, la aeronave se encontrará a menor altura que lo indicado. Los errores de la brújula son viraje y aceleración. Es una propiedad o característica que experimenta una masa cuando gira a gran velocidad. La rigidez. El giróscopo del indicador de viraje y ladeo es accionado por succión o eléctrico. En el indicador de viraje coordinado, la bolita indica la calidad del viraje y el puntero el sentido del viraje. Cierto. El coordinador de viraje opera mediante un giróscopo. Del siguiente grupo de velocidades, ¿cuál tiene que ver con el esfuerzo estructural? VNE y VMO. El indicador de velocidad vertical tiene como característica resaltante tener un retraso en la indicación. ¿Qué sucede cuando en vuelo recto y nivelado el tubo pitot y su drenaje se bloquean? El velocímetro queda congelado en la última indicación. ¿Cuáles son los instrumentos que operan mediante la presión dinámica y estática? Velocímetro, altímetro, bariómetro. ¿Cuáles son los instrumentos que funcionan bajo las propiedades giroscópicas? Horizonte artificial, giro direccional y coordinador de viraje. Son instrumentos energizados por aire, altímetro, bariómetro y velocímetro. ¿Cuáles son los instrumentos básicos de una aeronave? Todas las anteriores.
Los instrumentos que suministran información del funcionamiento del motor son indicadores, tacómetro, temperatura y presión de aceite, temperatura en la cabeza de los cilindros y presión del manifold. La brújula funciona por magnetismo. El velocímetro es un indicador de velocidad vertical. El tubo pitot está diseñado para recibir presión dinámica. El tubo pitot debe estar situado en contra del viento. El tubo pitot es una toma dinámica. El tubo pitot lleva instalada una resistencia eléctrica para evitar la formación de hielo. Las tomas estáticas se encuentran situadas en áreas de la aeronave donde el aire está en calma. El tacómetro en motores de pistón indica revoluciones por minuto en el cigüeñal. Las tomas estáticas pueden obstruirse por suciedad, polvo o cualquier otro elemento extraño. Esto debe comprobarse en la inspección de prevuelo 360. Si las tomas estáticas se obstruyen, los instrumentos que no tendrán lectura son velocímetro, altímetro y bariómetro. La suma de las presiones dinámicas y las presiones estáticas debe ser siempre constante. El anemómetro o velocímetro transforma la presión en indicación de velocidad. Durante un movimiento acelerado, una brújula se desvía hacia el norte. Si el tubo pitot se obstruye en vuelo por formación de hielo, ¿qué ocurre con el velocímetro? Suministrará información inexacta. Las velocidades que se pueden leer directamente en el velocímetro son CAS y AS. En caso de no poder comprobar la diferencia de error entre la IAS y la CAS, se puede considerar IAS igual a CAS. El altímetro funciona mediante presión atmosférica. La indicación del velocímetro varía con viento de frente o de cola falso. Para las diferentes indicaciones de velocidad, ¿cuáles son los colores que se suele utilizar en el velocímetro? Blanco, verde, amarillo y rojo. Un giróscopo opera mediante los principios de presión y rigidez en el espacio. ¿Qué información suministra el indicador de flujo de combustible? Combustible entrando al motor. VNE significa velocidad de nunca exceder. La desviación magnética es el error inducido en la brújula por el campo magnético producto de los equipos eléctricos de la aeronave. Si la toma de presión estática se bloquea, ¿qué información se apreciará en el altímetro? La indicación se congela. Durante un descenso constante, el velocímetro marca una reducción constante de velocidad. Esto indica un posible bloqueo del tubo pitot. El giro direccional requiere un ajuste aproximadamente cada 15 minutos en vuelo recto, nivelado y desacelerado. Verdadero. El altímetro funciona mediante presión estática. La altitud de presión es la indicada cuando el altímetro ha sido ajustado a QNE. Un altímetro podrá indicar de acuerdo con su ajuste, todas son correctas. Cuando se ajusta el altímetro a QNE, este indica nivel de vuelo. En algunos aviones de nueva generación se instalan bariómetros a los cuales se les incorpora un acelerómetro para que la indicación de variación en la altitud sea más rápida, sin retraso debido al sistema. Cierto. La brújula presenta un error característico durante los virajes al este u oeste. Verdadero. La distancia vertical entre un punto o un nivel en la superficie de la Tierra o unido a ella y el nivel medio del mar nos indica altitud. Son errores que pueden afectar la lectura de la brújula, ninguna de las anteriores. El indicador de derrape o bolita actúa por fuerza de aceleración. Para su funcionamiento, la brújula magnética requiere dos imanes. El giro direccional es un instrumento que funciona basado en el principio de el giróscopo.
La brújula es un instrumento primario de indicación de rumbo. El elemento principal del mecanismo de un altímetro es la cápsula aneroide. ¿Cuál es el principal instrumento básico para la realización de un viraje en una aeronave de instrumentos primarios? El indicador de viraje y ladeo. Una rata estándar de viraje en grados por segundo equivale a 3 grados. El instrumento utilizado para medir la velocidad vertical del aeronave es el variómetro. La relación que hay entre la velocidad verdadera y la velocidad del sonido es registrada por un instrumento llamado indicador de número Mach. ¿Cuál es el error máximo permisible durante un chequeo operacional de prevuelo al altímetro? Una diferencia de más o menos 75 pies respecto a la elevación del campo. ¿Cuál es la diferencia máxima permitida entre dos altímetros durante un vuelo? Una diferencia de más o menos 150 pies entre ambos. ¿Qué marca el indicador de thrust, velocidad respecto al aire? ¿Qué significa VMO, velocidad máxima de operación? Los instrumentos basados en la medición de presión son velocímetro, altímetro y variómetro. El sistema de medición de presiones consta de tomas dinámicas y tomas estáticas. La verificación por condiciones de las tomas de presión estática se realiza en la inspección de prevuelo 360. El anemómetro o velocímetro necesita medir la presión estática total para su funcionamiento. Cierto. La aguja indicadora del velocímetro refleja siempre la velocidad de las partículas del aire que rodean la aeronave. Falso. La velocidad TAS será la velocidad IAS o CAS corregida por densidad. La velocidad IAS y la velocidad TAS son siempre iguales. Falso. La línea roja en un velocímetro indica VNE. El arco amarillo en un indicador de velocidad indica velocidad mínima de control. El código de marcas y colores del velocímetro toman como referencia las velocidades IAS. Cuando el altímetro se ajusta con 1013.2 hectopascales, indica altitud de presión. Para que el altímetro indique niveles de vuelo, deberá estar ajustado con 1013,2 hectopascales igual a 29.92 pulgadas. El altímetro indica la corriente producida por el generador. El amperímetro indica la corriente producida por el generador. En un giróscopo se llama rigidez en el espacio a la característica de resistencia al cambio de posición. Las tres posibles informaciones que suministra el indicador de ladeo son todas las anteriores. ¿Cuál es el tiempo promedio en el cual se debe ajustar el giro direccional durante un vuelo recto y nivelado cada 15 minutos? Los errores de brújula producidos por distintos campos magnéticos se llama desviación. El error de aceleración de la brújula al iniciar un viraje se manifiesta como oscilaciones continuas. El indicador de temperatura exterior es muy importante puesto que permite conocer cuándo aplicar calefacción al carburador. Al ajustar las RPM a su valor recomendado es importante para preservar la integridad del motor. En caso de pérdida del velocímetro, el piloto debe mantener el vuelo por el horizonte, el altímetro y el variómetro. En caso de pérdida del altímetro y el velocímetro, el piloto debe mantener el vuelo por el horizonte, el puntero y el velocímetro. ¿Podemos exceder la VNE en aire suave o calmado y con precaución? Falso. El extremo donde comienza el arco blanco, de menor velocidad a mayor, corresponde a la VSO.